Buenas noches, comunidad del sector del terror. Mi nombre es Ángeles y soy de un pueblo de la Amazonía venezolana, que queda próximo a la orilla del río Orinoco. Nuestra forma de vivir es simple, pero me gusta, y aunque soy joven y no es fácil adaptarse a un lugar tan remoto, donde los servicios no llegan del todo bien y todo eso, la verdad es que no tengo aspiraciones de irme de aquí, ya que ciertamente soy bastante feliz. Ahora bien, no es mi intención hablarles de mi estilo de vida, sino de algo que nos pasó a mí y a mi hermana cuando éramos más jóvenes. Sucede que este pueblo tiene su propio encanto y una magia particular, metafórica y literalmente, y este relato va muy de la mano con esto. Hay una leyenda muy antigua, previa a la colonización, que gira en torno a un animal del Orinoco llamado tonina. Son, para que me entiendan, delfines de río, y desde hace siglos la leyenda les atribuye el poder de cambiar de formas, siendo capaces de tomar la forma de un ser humano para poder cortejar a chicas jóvenes y llevarlas al río. A partir de ahí el desenlace varía según quien la cuente. Algunos dicen que las ahogan y no se les vuelve a ver, y otros dicen que la criatura, al estar enamorada, las deja ir después de un tiempo. Algunas historias incluso hablan de embarazos misteriosos y partos que le quitan la vida a la madre, solo para dar a luz una monstruosidad. Lo cierto es que, al igual que muchos de ustedes, yo pensé que solo eran historias. De hecho, las racionalicé como mitos hechos para causar el miedo de las chicas, para que no se acercaran a la orilla del río solas, o que no siguieran a ningún hombre encantador a la ribera solitaria. Dicho así, tiene bastante sentido. Pero pronto descubriría que las leyendas suelen nacer, porque tienen una gran parte de verdad. Eran principios del año 2011, y por aquel entonces yo tenía 18 años, y mi hermana menor, María Gabriela, 15 años recién cumplidos. Ella aún iba a la escuela, pero por las tardes nos ayudaba a mi mamá y a mí en un puesto que teníamos en el mercado del pueblo, donde vendíamos productos de primera necesidad. Y aunque sí nos ayudaba bastante, la verdad es que era bastante inquieta, y no tardaba más de una hora en salir del puesto para irse a jugar con los niños del pueblo, cerca de la plaza. A mi mamá no le gustaba mucho que ella hiciera eso, pero tampoco quería impedirle que se divirtiera. Así que la única regla que le ponía era que estuviera en el puesto para las 5 de la tarde, para irnos los tres a la casa. Ella siempre fue muy obediente con esa regla, por lo que mi mamá y yo nos asustamos bastante una tarde que ella no regresó. Salí bastante preocupada a caminar por la plaza a ver si la encontraba, y gracias a Dios no tardé en encontrarla. Estaba en el centro de la plaza, detrás de la estatua de Simón Bolívar, hablando con un hombre joven en sus veintes. Esa escena me puso los pelos de punta, porque no había nada, pero en serio, nada en absoluto que ese hombre tuviera que estar hablando con una niña de 15 años. Lo miré de arriba abajo mientras me acercaba corriendo, y me puse muy nerviosa al ver lo apuesto que era. Estaba vestido con ropa cara, con sombrero, el cabello peinado y la barba corta y bien cuidada. Apenas me vio desapareció su sonrisa, pero solo por un instante antes de que mi hermana volviera a verlo. María Gabriela me presentó con entusiasmo y me dijo que él era un amable señor de Caracas, que había comprado una casa cerca del río, y le estaba pidiendo indicaciones. Sí, claro. Ni bien estuve al lado de ella, la puse detrás de mí, y le advertí a ese hombre que no volviera a acercársele. Usé el tono más firme que pude, y sentí como María Gabriela de pronto entendía que algo malo estaba pasando. Pero al parecer ese hombre, ese ser, no entendió o no le importó que yo le advirtiera que se alejara de mi hermana, ya que mantuvo la sonrisa, y con una voz suave e hipnótica me contestó que solo quería conocer a la gente de la comunidad. De pronto me sentí muy amenazada, aunque no sabía por qué, y me eché hacia atrás antes de tomar a mi hermana por la muñeca y salir corriendo de allí.
mientras intentábamos encontrar a mi mamá, ya que ninguna de las tres tenía teléfono celular por ese entonces. Le dije a María Gabriela que no le diría nada a mamá para que no la regañara, pero que por nada del mundo volviera a hablar con desconocidos, ya que no sabía qué intenciones podían tener. Lo cierto es que María Gabriela era muy inocente para tener 15 años, y simplemente asintió, como si no entendiera bien qué había pasado, y al cabo de 5 minutos encontramos a mi mamá. Inventamos una excusa como que ella no había escuchado las campanas de la iglesia o algo así, y más allá de un leve regaño, el tema no fue más allá, al menos ese día. Sin embargo, por la noche, tuve pesadillas horribles donde ese hombre intentaba secuestrar a María Gabriela, y me quedé con una sensación muy extraña en el cuerpo, como si estuviera a punto de tener fiebre, conectado o no. A la mañana siguiente estaba muy enferma, y durante 2 días no pude salir de la cama. Para el sábado ya me sentía bastante mejor, y pude volver a ayudar a mi mamá en el puesto del mercado. Me puse al día con todo lo que había pasado, y le pregunté, como quien no quiere la cosa, por cómo se había comportado María Gabriela. Mi mamá se burló de mí, preguntándome que desde cuándo me importaba tanto la conducta de mi hermana. Su pregunta tenía sentido, ya que a mí me daba un poco igual, pero desde lo sucedido con aquel hombre vivía con los nervios de punta, y se me revolvió el estómago cuando me dijo que últimamente estaba muy interesada en ir a la plaza, incluso más de lo habitual, y que no había estado ayudando mucho. De inmediato mi mente se fue a ese hombre, y sentí que me volvía la fiebre en un instante, pero ella me calmó, diciéndome que seguro solo estaba jugando con los otros niños. Yo intenté mantener la calma durante todo el día, asumiendo que mi inquietud estaba injustificada, aunque también pensé muchas veces en decirle a mi madre que un hombre le había hablado a María Gabriela el día que se perdió, pero tampoco quería preocuparla. Al final decidí ir a buscarla a eso del mediodía, y cuando la vi hablando con otros chicos de su edad en la plaza, me relajé bastante y volví al trabajo, sin pensar ni por un momento que algo malo podía pasar. Por la noche, después de la cena, estábamos viendo televisión cuando me di cuenta de que María Gabriela estaba actuando un poco extraño. No hablaba mucho, y tenía la mente en otro lugar. Le pregunté si le pasaba algo, pero ella me dijo que no, aunque incluso en esa respuesta la noté bastante nerviosa. No le di importancia, asumiendo que si de verdad algo pasaba me lo diría, y esa noche me fui a dormir tranquila. Sin embargo, algo que no he mencionado es que tengo el sueño bastante ligero, y los sonidos extraños me despiertan de inmediato. O más bien, los sonidos fuera de lugar, y escuchar la puerta de mi casa cerrarse a mitad de la noche entra, sin duda, en esa categoría. Mi corazón se aceleró, porque pensé que habían entrado a robar, y la adrenalina me hizo levantarme de golpe y tomar un bate de softball que tenía al pie de mi cama. Salí corriendo hacia la sala, pero no vi nada más que sombras, oscuridad, y la puerta del cuarto de María Gabriela abierta de par en par, cosa extraña ya que ella siempre la cerraba. Me asomé con timidez, esperando verla dormida sobre su cama, pero no encontré nada más que almohadas y sábanas puestas a modo de señuelo, para que nadie se diera cuenta de su ausencia. Tuve un mini ataque de pánico, mientras pensaba que la habían secuestrado o algo así, pero la entrada no parecía forzada, y de pronto recordé a aquel hombre de la plaza, el que supuestamente había venido desde Caracas hasta este pueblo, a orillas del Orinoco, y supe dónde tenía que buscar a mi hermana. Desperté a mi mamá y juntas salimos corriendo de la casa, rumbo a la orilla del río. Mi madre durante todo el camino me recriminó que no le hubiera dicho nada, y no se quedó en silencio hasta que unos 2 o 3 minutos después, llegamos a la calle más cercana al río, y comenzamos a bajar por un sendero de barro hasta la orilla del Orinoco.
A lo lejos logré alumbrar a María Gabriela y a una silueta alta que reconocí de inmediato como el hombre que la estaba acechando días atrás. Le pegué un grito, mientras corría hacia ella el bate en una mano y la linterna en la otra. Pero la luz era muy tenue, así que no pude ver a dónde había corrido ese hombre. Solo sé que lo siguiente que escuché fue el llanto de mi hermana, que ahora estaba en el piso de la orilla, pálida. La sostuve, mientras mi mamá gritaba insultos y yo intentaba ver alrededor para saber a dónde se había ocultado ese hombre. Y aquí es cuando todo tomó un giro sobrenatural. De pronto escuché movimiento en el agua del Orinoco, y al voltear hacia el río noté que uno de estos delfines que nombré al principio, una tonina, saltaba con gracia. Se le podía distinguir por la tenue luz de la luna, y yo no hice la relación hasta unos segundos después, cuando una risa profunda y macabra me hizo congelar en el lugar. Apreté con fuerza a María Gabriela, mientras mi mamá maldecía a esa criatura que se burlaba de nosotros, un segundo antes de que mi madre nos agarrara a las dos y nos arrastrara fuera del lecho del río. Cuando llegamos a la casa, María Gabriela se rompió. Durante casi media hora estuvo llorando, hasta que al fin recuperó el aliento y nos explicó que ese hombre le había estado hablando durante los últimos días, mientras yo estuve enferma. Ella sabía que no debía hablar con él, pero cuando lo veía era como si su vista se nublara y no pensaba bien lo que hacía, aunque ella nos juró que de verdad no quería hablar con él. Al final la citó esa noche a la orilla del río, ya que al fin le enseñaría su hogar, y fue cuando nosotros la descubrimos. Mi mamá le preguntó qué fue lo que vio antes de que nosotras llegáramos, y María Gabriela le explicó que ese hombre salió del río, vestido de blanco, y con su sombrero puesto, pero no lucía mojado, y después de saludarla se quitó el sombrero. Tenía un hueco en el centro de la cabeza, y ella se sintió aterrada, mientras él se reía en su cara, una risa chillona, que solo fue interrumpida por la luz de mi linterna y mis gritos. Cuando la luz dejó de iluminarlos, ese hombre se lanzó al agua. Eso fue lo que María Gabriela vio. Comunidad. Yo podré vivir en un pueblo apartado, y puede que estemos alejados de lo que muchos entienden por civilización. Conozco bien el estigma que se tiene muchas veces con las personas que vivimos en sitios tan apartados, pero no soy tonta, ni creo en todo lo que me cuentan. Y sin embargo, esa noche las tres estuvimos seguras de que lo que había pasado no era algo natural, ni que tuviera explicación lógica. La leyenda de las toninas que secuestran mujeres resultó ser cierta, o al menos una parte, ya que dudo mucho que esos animales tengan algo de malvado. Pero me quedó claro que hay algo en las aguas del Orinoco, un ser o varios de ellos, capaces de tomar forma humana, y algunas están más que dispuestas para engañar y hacerle daño a las personas. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Buenas noches, mi nombre es Emma, y esta historia me pasó hace mucho tiempo, cuando era una adolescente de unos 13 años. Por eso pido disculpas de antemano, si acaso algunos detalles se me escapan, pero creo que logré resumir bastante bien todo lo que pasó, y espero poder transmitirles un poco del miedo que sentí aquella noche. Por aquel entonces, mis padres, mi hermana menor y yo, hicimos un viaje desde Ciudad de México hasta una finca que tenía la familia de mi madre, en el estado de Guerrero, en un pueblo pequeño del que prefiero no decir el nombre, ya que no quisiera que el lugar donde nos quedamos gane mala fama, ya que aún sigue abierto y recibiendo gente. Lo que pasó fue que, aunque íbamos a pasar la mayor parte del tiempo en la finca de mis abuelos, la casa familiar estaba bastante llena con otros familiares que también estaban de visita, y para no molestar ni andar batallando por el espacio,
Mi papá decidió que era mejor que nos quedáramos en una posada que estaba bastante cerca de la finca. La posada era, de hecho, bastante bonita. Tenía animales de granja, caballos, piscina y un trampolín. Mi hermana y yo no nos aburríamos en ese lugar cuando llegábamos por la noche, ni por las mañanas, antes de ir a donde nuestros abuelos. Incluso uno que otro día nuestros primos vinieron para pasar el rato en la piscina. Estuvimos 1 o 2 días en la posada, hasta que a la tercera noche yo me sentí bastante cansada, y me fui con mis papás. Pero mi hermana quería quedarse con mis primas mayores pasando el rato, y decidieron que se durmiera en la casa esa noche. Los 3 llegamos a la posada a eso de las 8:30, y yo me quedé dormida casi de inmediato sin ni siquiera haber cenado, ya que tampoco tenía mucha hambre cuando estábamos en casa de mi abuela. Ese pequeño detalle marcaría el resto de la noche, pues a eso de las 2 de la mañana me desperté, bastante descansada y muerta de hambre. Salí de la habitación y recién ahí me di cuenta de lo realmente tarde que era, dado lo silencioso y oscuro que estaba todo. El establo de los animales apenas podía verse a la distancia, y la única luz era la del porche trasero de la posada, que formaba una especie de U, que conectaba todas las habitaciones con las áreas comunes, como el salón y el lugar al que yo me dirigía, la cocina. No esperaba encontrar a alguien despierto a esas horas, pero yo misma podía cocinarme. Lo único que quería era, al menos, encontrar un paquete de tortillas para poder comer algo. Entré a la cocina y en efecto no había nadie, pero no me importó, y yo misma empecé a cocinarme unas quesadillas. Al fin y al cabo, en mi cabeza eso era perfectamente normal, ya que mis padres eran quienes nos cocinaban todas las mañanas el desayuno, pues la posada no tenía room service, ni nada por el estilo. Era un lugar bastante familiar en ese sentido. Yo estaba concentrada en la cocina, así que no me di cuenta de inmediato, pero mientras servía mi comida en el plato, noté algo extraño en el ambiente. Un tenue aroma que me incomodó, ya que era agrio y desagradable. Asumí que era la cañería, o que no habían limpiado bien el lavabo, así que lo ignoré y salí de la cocina, pensando cuál podía ser el mejor lugar para poder irme a comer. No tenía ganas de volver a la habitación, y aunque en el salón había una mesa comedor, a esas horas me daba un poco de miedo, ya que estaba oscuro y era demasiado grande. La cocina tenía ese olor fétido, por lo que tampoco era una opción. Y entonces se me ocurrió simplemente sentarme en el trampolín y comer viendo las estrellas. Dado que estábamos en una zona rural, lo cierto es que yo me sentía maravillada por el cielo nocturno, dado lo bien iluminado que estaba, y la cantidad tan grande de estrellas que podían verse. Así que me pareció una excelente idea comer viendo ese espectáculo. Me acerqué al trampolín sin darle importancia al olor, que lejos de desaparecer cuando salí de la cocina, se hizo un poco más fuerte, y terminé aceptándolo como si fuera algo normal de un lugar con tantos animales. Tomé asiento y comencé a comer viendo al cielo, pero no duré ni 2 minutos ahí cuando el chillido de un animal en los corrales me hizo poner mi plato a un lado. En efecto, uno tras otro los animales del establo comenzaron a quejarse y a emitir sonidos desagradables, que la verdad sí me asustó bastante, ya que no estaba acostumbrada a oír animales en un estado tan alterado. Me levanté del trampolín, pensando en si ir a revisar o si despertar a alguien, pero tan pronto como empezaron, el silencio volvió a dominar aquella posada. ¿Acaso nadie había escuchado ese alboroto? Al parecer no, porque esperé unos segundos y ni una puerta se abrió. Volví a tomar asiento y empecé a comer, un poco más nerviosa, y esta vez sí algo comenzó a molestarme. Al olor desagradable que seguía conmigo, se unieron unas cuantas moscas que no dejaban de rondar mi plato y mi cabeza. Por más que las espantaba no se iban, y el olor se hizo tan insoportable que empecé a toser.
Recién ahí la vi, de pie en el terreno que había entre la posada y el granero de los animales. Una mujer encorvada, pequeña, regordeta y de cabello enmarañado. No sé si fue por la luz exterior de la posada, pero su piel lucía amarillenta y enfermiza. Hicimos contacto visual de inmediato, y al instante me sentí bastante incómoda, como si algo dentro de mí supiera que esa mujer no debía estar ahí. Levantó su mano a modo de saludo, y yo simplemente la miré, esperando que dijera algo. Las moscas se alborotaron, e incluso sentí que se me querían meter por la nariz y los ojos. Fue horrible, y comencé a sacudirme para que me dejaran en paz, dejando la comida a un lado. Y mientras esto pasaba, escuché una voz gangosa, como si alguien con muchas flemas intentara gritar. Era la mujer que me decía: ¿estás con tus papás? Yo estaba confundida y bastante asustada, así que le dije que sí antes de comenzar a retroceder hacia mi habitación. En todo momento intenté mantener el contacto visual con esa mujer, mientras el enjambre de moscas me seguía acosando. Era desesperante, pero de verdad no quería perderla de vista por miedo a que me siguiera a la habitación y se metiera conmigo por la fuerza. No sucedió, y terminé llegando a la puerta de mi cuarto. Pasé, y pude volver a respirar con normalidad. El olor fétido se desvaneció poco a poco, y las moscas no entraron conmigo. Ya no tenía hambre ni sueño, pero estaba segura de que por nada del mundo saldría de nuevo de mi habitación, tan tarde por la noche. Pero eso sí, comunidad. Extrañé muchísimo a mi hermana esa noche. Eventualmente me quedé dormida, y soñé que esa mujer pasaba frente a la puerta, y golpeaba con sus dedos amarillos la ventana de madera, pidiéndome que le dejara entrar. Me pedía comida y luz, aunque yo no entendía a lo que se refería. Y dado que en el sueño yo iba en modo automático, lo cierto es que tampoco podía hacer nada para ayudarla. A la mañana siguiente me despertaron mis papás, y no pude evitar comentarles sobre la señora, preguntando si acaso era la mamá de la dueña o algo así. Pero ellos le restaron importancia, asegurándome que seguro era alguien del pueblo que andaba caminando por ahí. Yo, sin embargo, no lo simplifiqué tan fácilmente, ya que durante los siguientes días tuve la misma pesadilla, y se me hizo imposible olvidar a esa horrible mujer, al menos hasta que volvimos a México DF. Ahora, con el pasar de los años, he recordado esa experiencia, y comprendí ciertas cosas que en ese entonces no relacioné. Para empezar, la pequeña Emma aún no había estado expuesta a muchos aromas desagradables, por lo que le fue imposible reconocer ese olor que empezó en la cocina, y luego impregnó todo el patio de la posada. Ahora sé que ese olor era el de la carne podrida, y tanto él como la multitud de moscas venían con esa mujer, que sin hacer ni un ruido, apareció de la nada. Los animales alterados, el silencio sepulcral. Nada podía ser coincidencia. Sé con todas mis fuerzas que lo que viví fue sobrenatural, y que esa noche una especie de espectro apareció ante mí. ¿Por qué preguntó por mis padres? ¿Por qué me pidió comida y luz? No tengo idea. No volví a quedarme en esa posada, aunque tampoco conozco a nadie que haya tenido una experiencia similar. Pero durante los siguientes viajes al pueblo, siempre me quedé en casa de mis abuelos, solo por precaución. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Javier y soy seguidor de tu canal desde hace mucho tiempo. No suelo dejar comentarios, pero aprovecho para decirte que me encanta tu contenido y espero que sigas creciendo. La siguiente historia que quiero compartir no me pasó a mí, sino a mi abuelo, Celestino, que en paz descanse, muchos años antes de que yo naciera. De hecho, quien me transmitió esta historia fue mi hermano Jesús, y la verdad yo sí la creo, ya que en ese pueblo lo cierto es que sí pasan bastantes cosas raras. Todo comienza con mis abuelos, que por allá del año 70
compraron una bonita casa vacacional en un pueblo costero. La adquirieron con mucho esfuerzo, y aunque humilde, tenía todo lo que necesitaban para disfrutar con la familia. Varias habitaciones, una sala de estar grande, una parrilla, un patio enorme, árboles frutales, cercanía a la playa y todo eso. Durante mucho tiempo frecuentaron 3 o 4 veces por año la casa, pasando largos fines de semana ahí, e incluso temporadas vacacionales enteras. Primero con sus hijos, y luego con sus nietos. Con el pasar de los años, obviamente hicieron buena relación con los vecinos, y aunque mis abuelos no vivían como tal en la casa, los vecinos eran amables y los consideraban parte de la comunidad. Estaban atentos a que nadie quisiera robarles, y los saludaban con mucho ánimo cuando volvían. El pueblo era pequeño, de pescadores, y aunque recibía turismo por la belleza de sus playas, no era demasiado, así que todo el mundo se conocía. Y de entre todos los vecinos había uno que resaltaba: Facundo. Ese hombre, según me lo describe mi mamá, era el mejor amigo de mi abuelo Celestino. De hecho, en varias ocasiones viajó a la capital con su familia para pasar el tiempo con la familia. Pero también cada quien respetaba el espacio del otro, por lo que salvo en vacaciones y fiestas, no era común que se llamaran ni nada así. En fin, pasaron los años, y nació mi hermano, y algunos de mis primos mayores. Pasaban mucho tiempo en el pueblo, sobre todo en vacaciones y en Navidad, hasta que llegamos al año en el que pasó todo, a principios de los 90. Por ese entonces mi hermano Jesús tendría unos 8 o 9 años, y recuerda que en esa ocasión decidieron viajar a la casa de los abuelos, para pasar Navidad y Año Nuevo. La casa estaba repleta de tíos, primos, y todos la estaban pasando muy bien. Y ahora debemos cambiar a la perspectiva de mi abuelo. Él y sus hijos estaban alrededor de una fogata que hicieron en el patio, bebiendo y conversando, cuando escuchó que la valla de metal de la casa se abría. Volteó a mirar quién llegaba, y vio a su viejo amigo Facundo. Se levantó entusiasmado para darle un abrazo, y según le contó mi abuelo a mi hermano, sí notó que Facundo estaba un poco blando cuando lo abrazó. Facundo era un pescador, fornido por tener que recoger las redes de pesca, pero mi abuelo Celestino no le dio importancia, ya que igual ambos ya iban a cumplir unos 70 años para ese momento. Tuvieron una conversación agradable sobre cómo iba la vida y los buenos deseos que tenían para el otro, aunque mi abuelo sí notó que Facundo estaba un poco triste. Cuando le preguntó a qué se debía, este hombre contestó sin dudarlo que su tristeza se debía a que no pudo pasar el año nuevo con su familia, aunque no le dijo por qué. Mi abuelo lo invitó a quedarse con ellos entonces, ya que él también era su familia. Pero él se negó de inmediato, asegurándole que quería pasar la noche visitando a todos los vecinos, pero no sin antes asegurarle que le agradecía todos los años de amistad. Mi abuelo Celestino no entendió bien por qué decía eso, aunque también le quitó peso al asunto, ya que en Año Nuevo la gente se suele poner muy sentimental. Le dijo que iría a la casa de los Fernández para darles el feliz año, y se regresó por donde había venido. Ahora, aquí es donde la cosa se pone rara, ya que al regresar a la fogata, mi abuela Teresa le preguntó a mi abuelo qué había ido a ver. Cuando él le contestó que era Facundo, mi abuela torció la cara, asegurándole que desde ahí no había visto a nadie, y que pensó que estaba revisando la calle o algo así. Por lo visto, nadie en la fogata vio al señor Facundo, y al sentir que le estaban jugando una broma, o que las llamas de la fogata los habían dejado ciegos, mi abuelo decidió salir a buscar a Facundo. La casa de los Fernández, los vecinos más cercanos, estaba a unos 100 metros de distancia, al final de la calle donde estaban. El camino era de tierra, rodeado de bastante vegetación,
y aunque la iluminación era muy mala, de todos modos las luces de las casas le permitían ver bien el sendero. Llegó a casa de los Fernández, y justo Facundo iba de salida. Mi abuelo Celestino volvió a saludarlo, preguntándole si había terminado su visita, y con un tono lúgubre le contestó que ellos no querían hablar con él. En ese momento Celestino empezó a dudar de su amigo, preguntándose si acaso ese hombre amable había cometido un crimen horrible o algo así. Le preguntó qué había hecho para que lo trataran tan mal, y Facundo simplemente le respondió que no lo sabía, antes de decirle que iría a ver a otros vecinos. Justo cuando dijo esto y se dio la vuelta, mi abuelo lo miró de arriba abajo con un poco de lástima, y se le fue el corazón a la garganta cuando se dio cuenta de que Facundo no tenía pies. La luz no era tan mala como para dejar de verlo, y sin embargo, unos pocos metros después, el señor Facundo se fundió con las sombras de la noche, dejando a mi abuelo petrificado. Cuando le contó esta historia a mi hermano, no fue muy exacto con cuánto tiempo tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, lo primero que se le ocurrió fue ir a preguntarles a los Fernández si acaso Facundo los había intentado visitar. Ellos lo recibieron bien, y hablaron durante un rato antes de poder hacerles la pregunta, y cuando ellos lo escucharon se vieron a las caras confundidos, antes de responderle: Celestino, usted no se enteró. El señor Facundo murió a principios de este mes. Incrédulo, mi abuelo insistió en que aquello era imposible, ya que él lo acababa de visitar, y que él lo había visto venir, pero los Fernández se lamentaron, diciéndole que lo que él había visto era un espíritu, un ánima en pena. Muchos lo habían visto vagando por las calles y senderos de la ciudad ese mes, y algunos lo insultaban, al pensar que los intentaba asustar. Mi abuelo volvió a la casa devastado y les contó la noticia a todos. Esto también lo recuerda mi hermano, porque hubo un momento donde varios de sus tíos empezaron a llorar, pues conocían al señor desde hacía muchísimo tiempo. A la mañana siguiente fueron a visitar la casa de Facundo, donde su esposa y sus hijos estaban. En cuanto a por qué no les avisaron, lo cierto es que la agenda que Facundo tenía, con todos los números de teléfonos guardados, se perdió en el accidente de tránsito que le quitó la vida. Y en cuanto a por qué no se lo dijeron apenas llegaron al pueblo, ellos se excusaron con que no querían arruinarle las fiestas a mi abuelo. Al final, esa historia quedó grabada en la memoria de toda la familia, e incluso después de la muerte de mi abuelo Celestino, la siguieron contando. En ese pueblo pasan cosas raras. Yo he visto cosas extrañas caminar a orillas de la playa por la noche. Luces, sombras que se proyectan sin necesidad de ninguna luz, por lo que creo ciegamente en la historia de mi abuelo. E incluso, una noche de Año Nuevo, yo mismo vi a una sombra caminar por el frente de la casa de mis abuelos, a altas horas de la noche. Tal vez solo fuera un transeúnte, alguien que estaba por ahí de visita, pero la forma en la que se movía, tan suave que parecía flotar, me hizo sentir que aquello no era natural. ¿Quién sabe? Quizás era el señor Facundo. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Pedro y soy de Sonora. He vivido toda la vida en un pequeño pueblo de aquí, y tengo que contarles una leyenda curiosa que todos en mi comunidad conocen, aunque pocos aceptan como verídica, y de la que casi nadie habla, pese a que muchos hemos escuchado los sonidos provenientes de esa casa. Comenzaré desde el principio. Cuando yo tenía unos 7 años, un amigo de mi cuadra al que llamaré Lionel nos contó una historia a mí y a los demás. Sucede que al otro lado del pueblo, abandonada entre el monte, aún se pueden ver las ruinas de una casa antigua que debió ser increíble años atrás. La casa ya no tiene nombre, pero todo el mundo la conoce como la casa del violinista. Según nos contó Lionel,
ahí en época de la Revolución. Vivió un violinista que asistía a fiestas de grandes hacendados y de personas importantes. Cuando llegó la Revolución, este violinista, que era bastante anciano, se negó a salir de su casa y tomó una postura muy contraria a los revolucionarios, atacándolos abiertamente. No se sabe muy bien cómo o quién fue el que empezó el conflicto, pero según contaban, una noche comenzó un tiroteo y el violinista fue asesinado en su casa. Y desde aquella noche hasta el día de hoy, se puede escuchar cómo toca su violín en el salón de su casa, tal cual como pasaba cuando estaba vivo. Lionel contó la leyenda con mucho entusiasmo, pocos días después de que su hermano mayor se la contara. Y claro, aunque muchos nos asustamos, otros asumieron que era todo invento del hermano mayor de Lionel, ya que él siempre solía buscar la manera de asustar a los más pequeños. Pasarían los años, y tanto yo como muchos otros nos olvidamos de ese relato. La escuchábamos de vez en cuando, en las noches que se contaban historias de terror, pero yo al menos la tomé como un simple invento, hasta que tuve unos 15 años. Una noche cualquiera íbamos un amigo, al que llamaré Pablo, y mi hermano Jerry en bicicleta, de regreso a nuestras casas, cuando una nube cubrió la luna, que era la única que nos estaba dando luz en ese lugar de las afueras del pueblo. Estábamos agotados, así que nadie decía nada, y solo escuchábamos el ruido de la brisa, antes de que el chirrido de unas cuerdas antecediera la melodía de un violín a lo lejos. Todos nos paramos en seco. Nos vimos las caras confundidos, porque obviamente lo primero que se nos vino a la memoria fue la leyenda de la casa del violinista, que, dada la coincidencia, estaba en esa misma calle. Yo no soy el tipo de persona valiente, pero estaba con dos personas que aparentaban serlo, mientras que yo quería irme de ahí de inmediato. Pablo y Jerry se sonrieron y comenzaron a decir que teníamos que ir a ver si aquello era verdad, si en serio había alguien tocando violín dentro del edificio. Obviamente intenté negarme, pero la presión pudo conmigo, y terminamos pedaleando lo que faltaba de camino, hasta que llegamos al punto donde comenzaba el sendero que llevaba a las ruinas de la casa del violinista. A todas estas el violín sonaba cada poco, repitiendo melodías y guardando silencio antes de volver a comenzar. Todos estábamos nerviosos, pero Pablo había dicho que seguro solo era alguien del pueblo que quería asustar a los demás. Nos bajamos de las bicicletas y mientras empezamos a caminar entre la maleza, todo se hizo más oscuro. Ninguno tenía linterna, así que veíamos realmente poco, aunque nuestros ojos estaban un poco adaptados. Por eso estoy seguro de que, cuando cruzamos el umbral de la puerta y vimos al interior, no fue mi imaginación cuando vi a una figura de pie, bastante derecha, tocando un violín. Jerry y Pablo soltaron gritos que casi me dejaron sordo mientras salían corriendo, ya que después de todo no eran tan valientes, pero yo en cambio me quedé congelado por un segundo, intentando distinguir aquella silueta. No tuve tiempo de hacerlo, pues se desvaneció como si fuera un espejismo, y ahí sí que me eché a correr con los otros dos. Nos montamos en las bicicletas y no paramos de pedalear hasta que llegamos a la calle donde estaban nuestras casas. Ninguno de los tres supo explicar qué había sido aquello, y yo sí les conté cómo lo vi desaparecer. Al final terminamos confirmando la leyenda, aunque mucha gente no nos creyó, y al menos mis padres nos regañaron por meternos allí, ya que nunca se sabía quién podía estar rondando por los lugares abandonados. Pasaron los años, y yo mismo terminé desestimando lo que vi como la alucinación de un adolescente asustadizo. Sin embargo, una noche cuando volvía del trabajo en mi auto, el sonido inconfundible de un violín entre la maleza me hizo detenerme y mirar por la ventana. Me encontraba exactamente en la misma calle de esa casa abandonada, pero esta vez iba solo,
y por supuesto que no me atreví a bajarme, pero quedé convencido de que lo que viví fue totalmente real. Hoy en día algunas personas aseguran que lo que pasa en las ruinas de esa antigua casa es una broma muy bien elaborada, y otros piensan que de verdad el espíritu de un viejo violinista sigue aferrado a esos muros antiguos. Yo al menos estoy convencido de que hay algo habitando esa casa, y en contadas ocasiones se le puede escuchar, como un eco del pasado, repetir en bucle la melodía generada por un violín.